vino a mi mente, además de muchas cosas que hay en torno al turismo y lo que está pasando en la economía de Tabasco, pensar sobre las alternativas que tenemos, y una de ellas claramente es el turismo, Juan Carlos. Es decir, no es un secreto que el turismo en el estado dejó de ser una fuente importante de recursos cuando la economía se petrolizó, y ello pues tiene razones obviamente lógicas, tampoco habrá que espantarse al respecto. Lo que sí fue cierto es que tampoco desarrollamos a la par una alternativa o una política pública que le diera no solamente continuidad a lo que en muchos sectores o regiones del estado se fue desarrollando, y el turismo terminó siendo una actividad totalmente olvidada. Y lo es cuando vas a los centros vacacionales y te das cuenta que no existe infraestructura turística en lo absoluto. Por ejemplo, si tú vas a las playas de Miramar, que son, vale la pena decirlo, lo hemos dicho muchas veces en tu programa, recuerdo que incluso tuvimos alguna entrevista desde allá alguna vez, que pasa un fenómeno bien curioso en Miramar y en una parte de Paraíso, que tú puedes ver el atardecer como si estuvieras en el Pacífico, y eso es un fenómeno que se da por la ubicación que tienen las costas tabasqueñas. El atardecer solamente se ve en el Pacífico, bueno, pues en el Golfo y en las playas tabasqueñas, en particular en las playas tabasqueñas, es posible apreciarlo, y eso es algo que mucho vale la pena la fosforescencia que existe ahí. Es un fenómeno también que se da ahí en el mar, en las noches, básicamente en estas épocas, y en octubre también se da muy fuerte este otro fenómeno. En fin, las playas en Centla y en Paraíso son playas muy agradables para estar, pues te encuentras que no hay nada, no hay nada para el turismo, no existen unos baños adecuados, no existe un lugar a donde ir, no hay un restaurante agradable, en fin, y terminas no volviendo a esa playa jamás, y inclusive le empiezas a ver defectos que no se las verías en otros lugares, porque realmente el enojo de llegar a un lugar en donde no hay infraestructura turística se convierte después en algo frustrante y traumático, porque la gente sale de su casa, invierte un dinero en llevar comida, en llevar cosas a un lugar, y llegas al sitio, y el sitio está verdaderamente desolado en ese sentido, ¿no? Entonces, si haces un recorrido por todo el estado, te vas a dar cuenta que Tabasco tiene, Juan Carlos, una infinidad de sitios que pudieran ser explotados turísticamente, desde la ciudad de Villahermosa, arrancando desde aquí, hasta todos los municipios, te vas, pues Centla, te digo, tienes las playas en Centla, lo acaba de leer hace un rato, Rocío, por ahí entra Hernán Cortés, ahí se inicia la conquista de México, en Santa María de la Victoria, ahí en una ceremonia se entrega la Malichín, ¿no? Se entrega como una ofrenda, y ahí inicia realmente la conquista. Esta mujer es la verdadera fusión, la amalgama que permite la fusión de dos culturas. Ahí es en Centla, tienes la afluencia de tres grandes ríos. En Tabasco pasan los dos ríos con mayor caudal, con mayor afluencia en la República, que es el Usumacinta y el Calva. Tienes la treceava reserva de la biosfera, que es ahí los pantanos de Centla, que son considerados el riñón del mundo, Juan Carlos. Esa pequeña parte de manglares y de pantanos que existen ahí, básicamente los pantanos, es lo que permite que las aguas en la Gran Bretaña sean calientes en alguna zona, porque hacen una especie de filtrado las corrientes marítimas y llegan hasta allá. Entonces imagínate la importancia que tiene esto. Y te vas después a Nacajuca y te encuentras a las tejedoras, te encuentras a la iglesia esta que tienes ahí, pero desgraciadamente en el centro de la ciudad no hay absolutamente nada. No puedes llegar a tomar un café, no hay un lugar en donde llegues con tu familia y puedas estar. Y te pasa lo mismo en Jalpa de Méndez, que tienes también otro corredor, digamos, turístico importante, con las artesanías que ahí se realizan, que es Jalpa y Nacajuca. No te digo lo que te encuentras, por ejemplo, en Teapa, ¿no? Que tienes las frutas estas de la canica muy conocidas, las de Coconá, tienes el río Yacatengo. La misma ciudad, la cabecera municipal de Teapa, es muy bonita, que vale la pena visitarlo.
pero llegas ahí y no te encuentras realmente una infraestructura turística que te haga regresar. Y me pongo más allá, Juan Carlos, estuve el año pasado, lo sabes muy bien, ahí en Tacotalpa, fuimos a Tapiculapa, que es el único pueblo mágico en Tabasco, lo pinté, ¿no? Ese pueblo lo pintamos completo, pero llegas y desgraciadamente no existe donde estar, no hay un restaurante que digas vale la pena ir, no hay un hotel, bueno, pues hay el hotel comunitario, que son cuartos que la gente que tiene ahí los ha ido acondicionando con mucho esfuerzo, pero que no le dan, digamos, sentido a un turismo de ingresos, simplemente es un turismo pasajero que lo más seguro es que no regrese al lugar, y eso es lo que vale la pena que realmente quienes están a cargo de la política turística de este estado volteen y se den cuenta que estamos desperdiciando una gran oportunidad. Es decir, hay lugares en donde no hay nada. Tú vas, por ejemplo, a Tlaxcala, en Tlaxcala hay muy poco, pero Huamantla es muy visitada porque le han encontrado sentido a muchas cosas. Bueno, pues en Tabasco tenemos vestigios arqueológicos, está Comalcalco, que es espectacular, y tenemos esto que le han llamado la ruta del cacao, pero pues que solamente está más bien en los libros y que no tiene la gran afluencia porque no tiene la promoción, Juan Carlos, pero además no tiene la inversión en lo mismo. Entonces creo que es una gran oportunidad pensar en el turismo en el mundo, en los países, por ejemplo en México en general. Una de las tres fuentes más importantes de divisa es el petróleo, por supuesto, es el primero, sigue siendo el primero. El segundo son las divisas que vienen por las remesas y el tercero es el turismo. Es decir, no es cosa menor hablar del turismo como una actividad preponderante en el desarrollo económico de las regiones. Pues volteemos a ver el turismo porque tenemos todo para hacerlo. Tenemos los lugares, la naturaleza que hay en Tabasco. Mira, Villahermosa, por ejemplo. Villahermosa tiene 2 museos. El Carlos Pellicer Cámara, por cierto, ahí se encuentra la Estela Maya, esta famosa del mito de que se acababa el mundo en el 2012. Bueno, pues ahí está esa estela que es la que le da origen a toda una corriente mundial, no es solamente un cuento que haya hecho alguien aquí, es una corriente mundial de que los mayas pronosticaban el fin del mundo en el 2012, se hicieron incluso ciudades completas para esperar esa llegada. Bueno, pues que afortunadamente no llegó, pero ahí está ese pedazo de piedra en donde ahí dice lo que sucede y lo que va a hacer. Bueno, está en el Carlos Pellicer, que es el segundo museo de antropología e historia a nivel nacional, Juan Carlos. No lo tiene Oaxaca, ¿verdad? Que tiene vestigios arqueológicos quizás más importantes que en el estado. No los tiene. Entonces, tenemos el segundo museo de antropología e historia en Tabasco. Y el otro museo, que es el de la Venta, es único en su sitio, en su género. No existe nada similar en toda la República. Entonces, bueno, si tenemos todos estos elementos, la pregunta es, pues no nos quedemos con el turismo que hasta hace apenas un año era el turismo empresarial, el que venía a hacer negocios petroleros, el que tenía alguna relación con el mundo del petróleo y que quedaba 1 o 2 noches y se regresaba. Era un turismo que además pagaba muy bien porque las compañías petroleras y todo lo que estaba alrededor del petróleo tenía un nivel de gasto superior a lo que a lo mejor el turismo de otro nivel te deja, pero que es un turismo mucho más constante, más permanente y que a la larga es mucho más rentable. Entonces, ante la crisis esta que tenemos en el estado, pues yo creo que las grandes crisis son también grandes oportunidades para encontrar caminos que hoy a la vista parecieran que están cerrados. Y creo que el turismo, Juan Carlos, puede ser una verdadera alternativa para que este estado salga adelante, y la otra, pues el campo, ¿no? Del cual ya hablamos y seguiremos hablando porque tenemos mucho que decir al respecto. Pero sí, aprovechando estos tiempos de vacaciones y aprovechando todo esto, no quería dejar pasar, más que hacer una crítica esta vez, Juan Carlos, pues más bien una reflexión positiva de que es una beta que tenemos gigantesca, que debemos de aprovechar para que le demos viabilidad económica al Estado, y además es muy rápido, Juan Carlos, no creas que necesitamos muchos años en inversiones, que vengan los grandes hoteles, no, claro. Ya está, tenemos a todos los lugares comunicados. Si tú te das cuenta, Tabasco es de los pocos estados en donde puedes llegar a cualquier parte que quieras ir. Las carreteras, si bien es cierto, le requieren mantenimiento en muchas de ellas, están bien, están en condiciones adecuadas de tránsito, entonces podemos llegar a cualquier lugar del estado
para aprovecharlo. Y no dejar que, por ejemplo, lugares como el Bellote hoy estén un poco pasando una crisis que te da tristeza porque están en el abandono, Juan Carlos. Creo que ahí hay una puerta muy importante. Enorme, y detrás de esa puerta hay muchos recursos. Y enorme. creo que sin duda un futuro inmediato bastante alto.